lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero. No hay derecho con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 10 de octubre del año 2017 y como todas las mañanas voy a saludar a quienes a esta hora están sintonizando ya el programa a través del 104.7 de la FM, aquí en RBC Radio. Estamos terminando nuestra cuarta semana, estamos, como digo, muy contentos. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días y muchísimas gracias también por permanentemente comunicarse o buscar comunicarse con nosotros para tratar de hacernos llegar comentarios, sugerencias, que, como siempre he dicho, aquí tomamos con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Quiero también a esta hora agradecer a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país. Esto es posible, y lo acabo de comprobar ahora que he estado el fin de semana en Abancay, gracias a un grupo importante de radioemisoras que a esta hora de la mañana se suman a la transmisión en vivo y en directo del programa. Muchísimas gracias por esa posibilidad que nos dan de llegar también a otros sectores. Muchísimas gracias a quienes nos dan la posibilidad de fuera del país, y eso también debo decirlo permanentemente, nos siguen a través de la página web de IDL Radio y de RBC Online, y a quienes están también muy interesados no solo en escuchar, sino en participar activamente en los debates, en las discusiones, en los comentarios, en las preguntas que aquí, en las entrevistas que aquí desarrollamos. Puede a través del Facebook Live seguirnos, nos puede escuchar, nos puede también ver y también nos puede escribir. Así que ustedes, si quieren ya participar, pueden conectarse a esta hora de la mañana con nosotros por medio de esta vía. Voy a en un ratito también contarles, ayer no lo dije porque se me pasó, que pueden comunicarse con nosotros a través del número WhatsApp que tenemos habilitado para que pueda usted escribirnos, hacernos llegar su comentario, hacernos llegar, digamos, algunos alcances que considere son útiles para poder desarrollar esto para satisfacción de todos, en el sentido de que este es un programa pensado, por cierto, en ustedes. Así que ustedes nos pueden escribir al siguiente WhatsApp. Este es un número que está habilitado solamente en la hora del programa o a la hora del programa. Nos puede escribir al 9975-74815, 9975-74815. Pónganos ahí su nombre y de dónde nos está llamando para poder, en el momento de que nos envíen sus mensajes, algunos de ellos comentarlos y también ponerlos en medio de las conversaciones que vamos a tener con nuestros invitados el día de hoy. El día de ayer hicimos una pregunta para que ustedes pudieran opinar sobre un tema que a nosotros nos parece importante. Les preguntamos: ¿crees que Keiko Fujimori intenta amedrentar a la Fiscalía tras la conferencia de prensa que dio el viernes? ¿Crees que Keiko Fujimori intenta amedrentar a la Fiscalía tras la conferencia de prensa que dio el día viernes? Los resultados son, la verdad, contundentes. Sí, 82%, no 18%. Eso es lo que ustedes dijeron el día de ayer. Y, por supuesto, el día de hoy vamos a hacer la pregunta que tiene que ver con lo que todos los medios, y con razón, con justificada razón, pues ponen en todas sus portadas. Hoy día es un día muy especial, no solo para el deporte nacional, no solo para la selección peruana, sino para todo el país, porque hoy día se nos abre o se nos cierra definitivamente la puerta hacia el Mundial de Rusia 2018. El próximo año hay Mundial, estamos en la última fase y en el último partido de esta clasificatoria. El Perú ha tenido un desempeño muy interesante y creo que corresponde a ese esfuerzo que han desarrollado los muchachos de la selección y su entrenador, el señor Gareca, que ese paso lo podamos dar y que estemos celebrando hoy terminado el partido, porque pasamos a esta contienda futbolera mundial. Así que ese es nuestro deseo
y vamos a preguntarle a ustedes también si creen que la selección peruana va a ganar el día de hoy. ¿Cree usted que la selección peruana hoy día nos dará la posibilidad de estar en el Mundial Rusia 2018? Pues opine. Yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, ya todo el mundo toca el fútbol, todos están dedicados a eso, no hay que dejar de prestarle atención, o no hay que dejar de lado otros temas. Bueno, eso, la verdad, aquí ustedes saben perfectamente que no va a pasar. El hecho de que como peruanos nos sentamos entusiasmados de que esto se pueda dar, no significa en lo más mínimo que desatendamos otros aspectos que a usted como a nosotros nos preocupan, que a usted como a nosotros muchas veces también nos mortifican, nos molestan, y esa es una cosa que aquí vamos a seguir haciendo. Ayer, ya entrada la tarde, en la noche, nos enteramos del sensible fallecimiento de Fernando de Cislo, el gran artista plástico de nuestro país. Él nació en 1925, había cumplido 92 años de edad. Las circunstancias de su muerte, digamos, eran, por lo menos las informaciones iniciales daban cuenta de un hecho, la verdad, bastante inédito. Parece que un accidente dentro de su vivienda provocó esta muerte, y además la muerte de su pareja, de Liliana Yávar Dávila. Los dos los encontraron muertos después de haberse comunicado, entiendo, con el cuerpo de bomberos, me parece, y llegaron y lograron entrar y encontraron a ellos dos ya sin vida. Esto es lamentable. Fernando de Cislo es sin duda uno de los, no solo artistas, sino intelectuales más importantes que ha tenido nuestro país y más influyentes. Esto ha ocurrido justamente cuando la última encuesta del poder, que anualmente desarrolla Semana Económica, daba cuenta de ser un personaje muy influyente. Su obra, su trayectoria, el reconocimiento que él obtuvo dentro y fuera del país de una manera permanente, y digamos el gran reconocimiento que él ha tenido en distintos ámbitos de la vida política y social de nuestro país, dan cuenta de una pérdida muy muy sensible. Por supuesto, desde aquí nuestro más sentido pésame a todos sus familiares, y digamos que ojalá se haga y se desarrollen los reconocimientos debidos para alguien que le dio mucho al país a través de su extraordinario vínculo con distintas manifestaciones del arte, como la pintura, la escultura, y digamos un gran promotor del arte también en nuestro país. Es decir, el fallecimiento es, digamos, un asunto que nos llena de pesar y de dolor. Ya no está con nosotros, pero su obra y lo que ha dejado por décadas, un trabajo de décadas, pues quedarán marcando la historia del arte y la política y lo social de nuestro país también, por cierto. Son las 7:09 de la mañana. Hay otros temas también. Ayer, y vamos a ver, le voy a pedir a Carlos Yancul, que saludo a Carlos Yancul, mi productor, que está en Manuel, está Luis también, quienes trabajan aquí en el programa todos los días para que estas emisiones sean y salgan perfectas. A ver si podemos comunicarnos más adelante con alguna fuente oficial del Consejo de la Magistratura para que nos confirme, porque ayer por la noche circuló una información de que el señor Morales Parragués, que es actual miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, habría renunciado como consejero. Y eso, digamos, para quienes no siguen estos temas, podría ser una noticia poco significativa. Pero para quienes conocemos del significado y lo que eso podría a lo que eso podría dar pie, pues es un asunto preocupante. No porque el señor Morales Parragués no tenga algunos cuestionamientos serios en términos de su propio desempeño, sino porque en los últimos tiempos han sido los legisladores del Partido Aprista los que han venido impulsando su salida del Consejo de la Magistratura. Él representa a los miembros del Poder Judicial, o representa al Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura, y si es que él deja el cargo por cualquier consideración, o por como quieren los miembros de la bancada del Partido Aprista, porque tiene que ser removido, vacado o sacado de su cargo, o porque, como se decía ayer de manera insistente, a mí me llamaron varias personas a preguntarme sobre eso o a darme el alcance para corroborarlo, pues su salida podría significar nada más ni nada menos
que entre a el Consejo de la Magistratura la señora María Zavala. Y la señora María Zavala, como ustedes saben, es una persona muy cercana a Alan García. De hecho, fue su ministra de Justicia y luego nada más ni nada menos que embajadora del Perú ante la OEA. Y ella es la accesitaria del señor Morales Parragués. Es decir, si que este señor deje el cargo por cualquier motivo o porque los apristas quieren sacarlo ahora que se han dado cuenta, no tuvo un buen comportamiento, en algún caso que terminó siendo escándalo, nosotros denunciamos por supuesto en su momento, claro, creo que la aplaudía interesadamente, o porque renuncia, la que va a entrar la señora Zavala. ¿Y qué cosa? ¿Y por qué esto es importante? Porque en este momento se está en el Consejo Nacional de la Magistratura desarrollando un proceso de nombramiento para 4 vocales supremos, y por lo menos 2 de los que están con altas posibilidades, pero que han tenido serios problemas porque no cumplen requisitos básicos que se prevén para que estos puedan acceder a este cargo, están en los primeros puestos, pero tienen cercanía con personas vinculadas al partido aprista. De hecho, uno de ellos, fue parte de esa sala que convalidó la anulación de todo el trabajo que hizo la mega comisión que investigó los actos de corrupción del gobierno de Alan García, del segundo gobierno de Alan García. Es decir, toda esta movida tiene que ver con eso. Además, no solo tiene que ver con los jueces y fiscales que van a llegar a trabajar en estas instancias tan importantes del sistema de administración de justicia, sino que en medio de un escenario donde la señora Keiko Fujimori y el señor Alan García salen y claramente buscan atarantar y asustar al sistema judicial y al Ministerio Público, pues poner a fines en las máximas instancias puede, si no ser solamente parte de una jugarreta para tratar de garantizar la impunidad que siempre ha acompañado a alguno de estos personajes. Hay que prestarle mucha atención a esto y vamos a tratar de corroborar esta información que ayer con mucha insistencia recorría, digamos, algunas reacciones. Y por cierto, a mí por lo menos 3 personas me llamaron diciendo que esto podría estar sucediendo, pero como no he tenido la posibilidad de corroborarlo, no lo puedo afirmar, solamente dar algunos elementos que podrían ayudar a entender qué cosa podría estar detrás de una movida de estas características. Así que si lo confirmamos y hay algo al respecto, se lo vamos a hacer notar en un ratito. Son las 7:13 minutos ya de la mañana. Ayer por cuestiones de tiempo básicamente no hicimos esto, y queremos saludar de manera muy especial a nuestra amiga y colega Vanessa Meneses, que es parte del equipo de IDL Radios, que ayer cumplió años. Un gran saludo y un abrazo. Ella en este momento está de vacaciones, pero todo el equipo de IDL Radio, le manda un afectuoso saludo. Ya cuando regrese después de sus vacaciones, se lo daremos y le saludaremos personalmente. Así que esperamos que la haya pasado muy bien en compañía de su familia. Bueno, son las 7:13 minutos de la mañana y quiero comentar otros temas que están pasando o pueden pasar desapercibidos, y a mí me parece que son muy importantes porque podrían dar cuenta de, en medio de la euforia, en medio del entusiasmo, en medio de esta situación que nos tiene en ascua de que si pasamos o no al mundial, y de hecho que si ganamos el partido de hoy, hay que también prestarle atención a que puede ser el escenario para que nos quieran contrabandear algunos aspectos que no son adecuados para la vida democrática y para una sociedad que quiere que sus ciudadanos sean iguales ante la ley. Resulta que la Comisión de Defensa del Congreso de la República ha aprobado un sistema que varía el régimen carcelario. La Comisión de Defensa, y que tiene que ver con el régimen carcelario. Uno podría decir, bueno, yo puedo entender que sea la Comisión de Justicia la que se preocupe por eso, en el marco de una reforma general del sistema penitenciario. Pero ¿por qué la Comisión de Defensa y qué cosa es lo que ha variado? Dice el diario Perú 21, que lo reseña bastante bien: militares condenados tendrán penal especial. Dice, la Comisión de Defensa y Nacional de Orden Interno aprobó por mayoría el dictamen con texto sustitutorio del proyecto de ley que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, procesados o condenados como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, cumplan detención o prisión en centros de reclusión militar y no en cárceles comunes.
La norma establece que sea el INPE el encargado de evaluar y aprobar estos centros de reclusión militar y se mantenga en ellos las condiciones de detención que dicta el sistema penitenciario peruano. La propuesta fue aprobada por 9 votos a favor y la abstención del congresista Gino Costa. Dispone también el traslado de los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que actualmente están procesados o condenados por delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo a centros de reclusión militar. A ver, ¿qué cosa significa? Lo que significa, en buena cuenta, que en nuestro país los delincuentes con uniforme son distintos a los delincuentes que no usan uniforme. Porque una persona que es procesada, claro, se presume de inocencia, pero los que están condenados porque cometieron delitos en el ejercicio de una función o saliéndose de lo que la función claramente establecía y actuando al borde de la ley, son igual de delincuentes y por lo tanto tienen que ser tratados de la misma manera. Hace unos años, cuando Alberto Fujimori era presidente y Vladimiro Montesinos diseñaron el plan no solo para quedarse en el poder, más allá de lo que la propia constitución que ellos hicieron establecía, sino que lo que querían, bajo la lógica de la lucha contra el terrorismo, era cualquier acto de violación a los derechos humanos o acto grave en contra de poblaciones, ciudadanos, era justificada y finalmente se canalizaba vía la justicia militar. Y todos sabíamos que la justicia militar en esos casos lo único que iba a hacer era tramitar estos procesos para que al final todos salgan absueltos y no se sancione ejemplarmente. Y fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte, que dijo que los tribunales militares no solo no constituyen instancias donde se respete el debido proceso, sino que además son garantía de impunidad, pero que además no pueden ser utilizados para crímenes y delitos que son comunes y que son graves y que están vinculados a violaciones de derechos humanos y no tienen absolutamente nada con delitos de función. Y por eso es que se tuvieron que hacer nuevos juicios, sacar todo esto al fuero civil y fueron sentenciados muchos de ellos como correspondía, porque la voluntad y la vocación de Alberto Fujimori durante la dictadura que sacó adelante junto con Montesinos, con Nicolás de Valle Hermosa y varios otros, aplaudido por mucha gente que hoy día todavía está en la política, ellos querían no solo evitar que fueran determinada su responsabilidad en los actos brutales que cometieron, sino que además, como no bastaba eso, dieron una amnistía el año 95 de los que fueron amnistía de la que se beneficiaron todos los que violaron derechos humanos, entre ellos el propio Grupo Colina. Es decir, los militares condenados por violación de derechos humanos y por actos que constituyen el ordenamiento legal peruano como delitos, están tipificados en el Código Penal. Hoy, a propósito de lo que la Comisión de Defensa quiere, van a salir de los penales donde están y les van a dar un trato diferenciado en un penal militar, donde seguramente van a acceder a un montón de bollerías y no van a estar en la situación de carcelería que correspondería. Esto aplica, o podría aplicar, porque no tiene ninguna restricción, a todos aquellos, comillas, que lucharon contra el terrorismo, es decir, Martín Rivas, todos los miembros del Grupo Colina, todos los delincuentes forajidos que robaron junto con Montesinos y Fujimori el erario nacional, que destrozaron la caja militar policial, que hicieron barbaridad y media. Ahora van a sacarlo de los penales y lo van a poner con un trato diferenciado, exclusivo, en penales que no tienen nada que ver con el control que el sistema del INPE debería con rigurosidad también aplicar a ellos por los graves delitos que cometieron. Miren ustedes, estamos discutiendo el partido, pasan cosas de esta naturaleza y nos sacan un asunto que claramente lo que busca es favorecer a los militares, que no son aquellos valientes que se enfrentaron a Sendero usando la Constitución y la ley y que derrotaron a Sendero Luminoso. Son todos aquellos que cometieron graves delitos. En la lucha contra el terrorismo se podría aplicar a esto los que mataron y desaparecieron a algunas personas, que no fueron muchos, pero que son algunos que podrían estar hoy día aplaudiendo una norma de esta naturaleza. El Grupo Colina, que bajo la lógica de la lucha contra la subversión, mató, y solamente pongo dos casos, Cantuta y Barrios Altos, bajo la idea de que si matar 10, dentro de los cuales había 4 o 5 que eran terroristas, pues todo estaba justificado porque esa era la lucha que había que emprender. Entonces la gente se va a beneficiar con eso, y esto está pasando cuando todos estamos esperando a ver qué pasa con el Perú-Colombia y si clasificamos o no al Mundial de Rusia 2018. La verdad que cuando yo lo leí me hizo recordar aquellas épocas en las que García y el señor antes Fujimori lo que querían era impunidad
para esta gente. Claro, no lo van a sacar de la cárcel, porque sería escandaloso. Acuérdense ustedes que Alan García quiso sacar lo que Vargas Llosa en su momento llamó una ley de amnistía apenas camuflada, recordarán ustedes, el decreto 1097, para generar, en otros términos, una salida de todos estos militares que cometieron graves delitos. Ahora, no quieren hacer eso, pero quieren ponerlos en un lugar distinto para que ahí tengan un trato diferenciado. Y eso no es lo que corresponde. Porque si nosotros le debemos a las Fuerzas Armadas que ganaron la lucha contra la subversión, se los debemos a aquellos que lo hicieron sin usar las armas que usaron los terroristas, no a aquellos que siguieron en algunos contextos y de manera sistemática una práctica, por cierto, que tendremos que rechazar en un contexto democrático. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas que van a ir pasando por estos días, y de repente nosotros estamos en la algarabía, en la celebración, en el entusiasmo, en el interés de que nuestro país tenga nuevos referentes y que el fútbol ojalá nos pueda aunar, y nos van a empezar a meter cosas por ahí que de repente van a pasar sin que nos demos mínimamente cuenta. Pero aquí, como tenemos particular cuidado e interés para que esto no suceda, vamos a darles a conocer algunas cosas que nos parece pueden ir en ese sentido. Otra cosa que he tratado de ubicar las declaraciones exactas del señor ministro de Defensa, el señor Jorge Nieto Montesinos, que en un programa de televisión el fin de semana, me parece que ha sido Agenda Política con Enrique Castillo, dijo que deberíamos apostar a una verdadera reconciliación y que la salida o el indulto de Alberto Fujimori puede en ese sentido ser algo importante, o puede terminar siendo el fiel de la balanza. Claro, ha notado que no tiene que ver con él, no tiene que ver con el gobierno, es decir, con el Consejo de Ministros, que es una atribución que solo tiene el presidente, pero que ya deberíamos ir pensando en un asunto de esa naturaleza. Y nadie podría estar en contra de la reconciliación. Yo creo que en un país que ha sido desangrado, un país de tantas diferencias, un país de tanta exclusión, tanta discriminación, y todavía que no ha podido revertir, y vivimos en medio de los rezagos de lo que fue esta manera salvaje como Sendero Luminoso y el MRTA, pues tiñeron de sangre el país, y la respuesta en algunos contextos inaceptable de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que actuaron de esa misma forma, pues nos tiene que llevar a pensar de que tenemos que avanzar en ese camino. Pero ojo, la reconciliación no es automática, no es tranquilicemos a Keiko o que hagamos el capricho del señor Kenji Fujimori y por tanto ellos se tranquilizan, nos dejan de fastidiar y firmamos un acuerdo en el que ya somos un país reconciliado. La reconciliación es un proceso mucho más largo y mucho más complejo, porque tiene que haber justicia. Entonces, ¿cómo reconciliar un país si a los militares violadores de derechos humanos les dan un trato preferencial y los sacan de los penales donde están recluidos? ¿Cómo hacer un proceso de reconciliación si hay muchísimos procesos en este momento en la Sala Penal Nacional que no tienen la información básica para sancionar individualmente a los responsables de graves crímenes contra los derechos humanos, si es que el Ministerio de Defensa o el Ejército no da la información adecuada para que esto se pueda dar? ¿Cómo podemos reconciliarnos si hay tantos casos que en la Sala Penal Nacional se sancionan y llegan a la Corte Suprema y sencillamente se dejan en cero? ¿Cómo avanzar en la reconciliación si en nuestro país todavía hay miembros de Sendero Luminoso y hay gente vinculada a este movimiento que está no solo pregonando y llevando a todos lados un discurso que reivindica a Abimael Guzmán y a lo que ellos significaron en la época dramática de la violencia? ¿Cómo hablar de reconciliación si en el Blade todavía Sendero Luminoso y el narcotráfico están actuando juntos y matan policías? ¿Cómo hablar de una reconciliación si no se ha podido resolver eso y debidamente encauzar hacia el ámbito de la justicia? ¿Cómo poder avanzar hacia un proceso de reconciliación si es que no hemos mínimamente recuperado la memoria y no tenemos claro qué pasó y en los colegios no se estudia la barbaridad y la barbarie que generó Sendero y MRTA, pero también los graves crímenes que cometieron algunos malos militares? Porque en las universidades o en los colegios no se estudia la gravedad de lo que fue una dictadura en los 90 que generó impunidad para todos estos violadores de derechos humanos? ¿Cómo avanzar hacia la reconciliación si mínimamente no estamos de acuerdo en la mirada de ese proceso?
¿Cómo podemos avanzar hacia la reconciliación si todavía no tenemos una reparación digna para tantos familiares que ni siquiera son recibidos por el presidente de la República para escuchar su punto de vista? ¿Cómo podemos avanzar a la reconciliación si es que no reconocemos nuestra diversidad y no entendemos que nuestro país es multicultural y no respondemos debidamente con políticas justamente en eso que debería terminar siendo nuestra virtud? ¿Cómo avanzar hacia la reconciliación si no hemos dado pasos como sociedad para podernos mirar a los ojos y decir efectivamente eso pasó y esto no va a volver a repetirse? ¿Cómo? Porque el ministro de Defensa dice, mira, yo creo que ya es hora, entonces hay que sacar a Fujimori y se acabó. Así es como se hacen los procesos de reconciliación. No, miremos otros procesos en otras partes del mundo, pero sobre todo no se puede hacer en la debilidad. Un presidente débil, digamos, que no ha podido generar una base social y política que lo soporte para poder desarrollar las políticas que dice quiere sacar adelante, la va a subsanar con sacar a Fujimori para que los otros se contenten y con eso lo dejen trabajar. Es más o menos como cuando no tenemos partidos políticos, entonces buscas al señor Fabre para que te invente un personaje y te haga ganar una elección. Es decir, jugamos al vacío, jugamos a la mímica, jugamos a la pantomima, y ese es un asunto que no se puede, creo yo, con responsabilidad, si uno tiene responsabilidad, plantear tan ligeramente. Yo creo que una aspiración de reconciliación tiene que estar siempre presente en una sociedad democrática, pero no se puede hacer de esta manera, basada en el temor, el miedo y en la idea, además totalmente equivocada, que eso va a calmar las aguas de un fujimorismo que ya acaba de, con Cecilia Chacón, dar su punto de vista al respecto. Ha dicho, el señor Fujimori no es nadie en Fuerza Popular, el señor Fujimori no es dueño de Fuerza Popular, si él quiere que venga y que se inscriba de Fuerza Popular. El señor nunca estuvo de acuerdo con los partidos, no creo que le interese estar en la política ahora. ¿Qué le está diciendo Cecilia Chacón al presidente? Indúltalo, pero para nosotros Fujimori no es nada. Y por más que tú creas que con eso nos vamos a tranquilizar, lo que nosotros nos estamos diciendo es que a nosotros no nos interesa. A ver, Kuczynski, cómo evalúa y valora un punto de vista tan explícito como ese, por supuesto. Si él aspira a esa idea de que va a ser la vieja guardia fujimorista, de la mano de Kenji Fujimori, que van a contrariar a ese fujimorismo que expresa la señora Chacón y que lo va a debilitar y lo va a partir en dos y le va a dar al gobierno, gobernabilidad a este ejecutivo, pues yo creo que también está equivocado, porque el fujimorismo no sabe lealtades. Habría que revisar un poquito la historia reciente para ver cómo actúan cuando ellos se sienten amenazados. Son las 7:28 de la mañana. Hay varios otros temas, pero lo vamos a abordar ya cuando estemos desarrollando nuestras entrevistas. Voy a una pausa, soy Glatzer Tuesta y voy a tener como siempre el honor de estar con ustedes esta mañana. Vamos a ir a nuestro recorrido por las regiones y después comenzar con las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana.
Son las 7:31 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y varias personas nos están preguntando o comentando sobre lo que acabo de mencionar. En un ratito vamos a dar los nombres de quienes integran la Comisión de Defensa del Congreso de la República. La gente dice se recompone la mafia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay otro que dice que no puede diferenciarse a unos y otros delincuentes, son al fin quienes cometen actos por fuera de la ley, y estoy plenamente de acuerdo con eso. Y también a través del WhatsApp lo que están insistentemente preguntando es sobre el indulto a Alberto Fujimori, pero de una perspectiva legal. Ya yo lo he planteado en varias oportunidades, esto no es posible, pero políticamente se puede sacar adelante, pese a que se puede impugnar más adelante en distintas esferas. Pero lo que yo creo es que, al margen de lo que se puede hacer legalmente o no, hay un principio básico para poder, digamos, desarrollar o habilitar algún escenario para repensar la situación legal de algunas personas que cometieron graves delitos como Alberto Fujimori, que por lo menos pida perdón, es decir, que salga y diga, sí, yo cometí esos delitos y me equivoqué al hacerlos, yo no debía haber permitido que se formara el grupo Colina que incentivé, porque en ese momento pensé que esa era una salida para el terrorismo, y todas esas violaciones a derechos humanos, esos asesinatos, esas desapariciones, fueron parte de una política equivocada que nosotros sacamos adelante, y pido perdón a las víctimas. Pero claro, si se hace sin pedir perdón, sin reconocer siquiera que el juicio que le hicieron se respetó el debido proceso, y se hace solo porque el capricho del hijo es sacar a su papá, como cualquier hijo quisiera seguramente sacar a otro delincuente que también está en situación parecida, digo legal, porque ninguno se compara con la situación en la que él se encuentra en un penal hecho solo para él, hoy con compañía de Ollantumala. Pero entonces no hay eso, mínimamente. ¿Cómo se va a avanzar a un proceso de reconciliación que el señor ministro de Defensa plantea si ni siquiera eso ha pasado? Ni siquiera eso ha pasado, que podría ser el punto de partida para empezar a discutir de otra perspectiva algunos aspectos que todos aspiramos puedan suceder en nuestro país, pero no, digamos, de manera automática, y porque el presidente está débil y porque el presidente quiere no estar tan ofuscado y tan mortificado y tan asustado como todos los días que sale a los medios de comunicación se le nota. Pues vamos, ¿a dónde nos vamos? Rápidamente nos vamos a Puno, en Juliaca. Fernando Bustamante está allá con información. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El gobierno regional de Puno ha tenido que apelar a una acción de amparo para efectos de dejar en stand-by el proyecto de irrigación que pretende hacer la región Tacna. De acuerdo a lo señalado por Omar Jiménez, el proyecto Vilavilani 2 ha sido suspendido momentáneamente porque esto ha creado incertidumbre en la población de Puno en vista de que se pretenden hacer trasvases de aguas de Puno a Tacna, lo que no ha sido recibido con beneplácito por parte de los tacneños que han insistido en este proyecto, que ha sido detenido por el gobierno regional de Puno. Y Puno, también somos Perú. Hoy nos vamos a Rusia 2018. Desde Juliaca, Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, Fernando, por esa información y, por cierto, por esas ganas que a todos nos contagian de que ojalá hoy día le ganemos a Colombia. Yo digo, ¿cuál es tu score? Luis, ¿cuánto ganamos? ¿Ganamos o no ganamos? Sí. ¿Cuánto? 2-1. ¿Tú, Carlitos? 2-0. ¿Tú, Emanuel, cuánto ganamos? Ah, no, Emanuel no quiere apostar, no le gusta el fútbol, ¿no? ¿No le gusta el fútbol? Ya, pero igual celebramos, pues, ¿no es cierto? 2-1 creo yo también, Luis, ¿ah? A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? 2-1 digo yo. Vamos a irnos ahora a otra zona del país, nos vamos a ir rápidamente a Trujillo. Ahí se encuentra nuestro colega y gran amigo Yuri Rodríguez con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Clanter. Esta es la información que tenemos desde Trujillo. A casi 7 meses de los desbordes de las quebradas San Ildefonso y León durante el fenómeno del Niño Costero, hasta el momento el gobierno central y regional de La Libertad no ejecuta ninguna obra. Esta situación ha generado malestar en el alcalde distrito del Porvenir, Paul Rodríguez Armas, que acusó al gobierno regional y al director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, de manejar políticamente la aprobación de proyectos porque hasta el momento no priorizan las obras en los sectores afectados que golpearon al distrito. Asimismo, mencionó que detrás de este manejo está el exgobernador y líder de Alianza por el Progreso, César Acuña Peralta. Por otra parte,
el burgomaestre de Huanchaco, José Ruiz Vega, manifestó su preocupación porque considera que la reconstrucción no debe esperar más tiempo. Las 200 familias afectadas exigen pronta solución. Para la gran red nacional de IDL Radio, informó Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información que viene desde Trujillo. Se suma entonces Yuri al equipo de corresponsales de IDL Radio en todo el país. Vamos a irnos ahora rápidamente al Cusco. Lucho Mamani está ya con información. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Aquí la información desde la región Cusco. La 14 Fiscalía de Lima ha programado para el 17 de este mes de octubre la audiencia de prisión preventiva de 9 meses del alcalde de la provincia de Urubamba, Humberto Guamán, por el presunto caso de violación sexual a una trabajadora de la municipalidad en el mes de septiembre del año 2016. Al respecto, el alcalde de la municipalidad de Urubamba dijo que de esa información no sabía nada, pero sin embargo manifestó que está asistiendo periódicamente a todos los requerimientos que le hace la fiscalía que del caso. Guamán fue consultado respecto a su asistencia a la audiencia de detención preventiva del 17 de este mes y en tono preocupante el entrevistado señaló que su abogado será quien determine su presencia o no en la fiscalía que ve el caso. Antes de finalizar, el sur del país vive intensamente a esta hora de la mañana el partido a jugarse la tarde de hoy. La esperanza de la población en el sur del país está en el seleccionado nacional, que estamos seguros nos dará una inmensa alegría hoy. Para No Hay Derecho, Lucho Mamani. Muchísimas gracias, Lucho, por esa información y por el entusiasmo frente al partido del día de hoy. No tenemos problemas en la transmisión en Facebook, ¿no es cierto? Porque alguien me está diciendo acá, Carmen Juguete dice, no se escucha ni se ve. Pero yo sí estoy siguiendo, ¿no es cierto? De pronto, Carmen, es tu computadora o tu internet, revísalo por favor, porque aquí está saliendo todo perfecto. Pero muchas gracias por siempre avisarnos si hay alguna dificultad o algún problema para podernos comunicar. Bueno, a ver, hemos terminado nuestro recorrido por las regiones. ¿Quiénes son los integrantes de la Comisión de Defensa del Congreso de la República? Tan representativo, con 95% de aprobación ciudadana, la gente plenamente identificada con los padres de la patria. Esta es la Comisión de Defensa. Preside Javier Velázquez Queiquén, digo que es quien preside. El vicepresidente es Luis Yica. ¿Alguien sabe quién es Luis Yica? Carito, ¿tú lo conocías? No. Yo tampoco. A ver, si alguien me puede a través del Facebook decirme quién es el señor Luis Yica, de dónde es, de qué partido. Y el secretario es el señor Carlos Tuino. Ya pues, miren esa combinación. ¿Quiénes más están ahí? A ver, está el señor Miyashiro, la señora Alcorta, el señor Edwin Donaire y Octavio Salazar. Bueno, 2 más 2 son 4, ¿no es cierto? No hay otra posibilidad. Cuidado, ahí se puede estar cocinando niveles de impunidad que son inaceptables en un contexto donde se quiere hacer o se quiere apuntalar una especie de reconciliación así a la bamba, a la chabacana, rapidito nomás, vamos de una vez. Y entonces, claro, hay sectores que se están reubicando, que empiezan a ganar poder y, por cierto, un gobierno débil empieza y sigue cediendo, pensando que ahí está su sobrevivencia, que ahí está su garantía, que ahí está la visa para un sueño. Pero en realidad, presidente, gobierne, tenga una idea de qué país nos quiere dejar y haga lo que ofreció en la campaña. Una sola cosa le pido: respetar la ley y respetar la democracia. Y el trato diferenciado en democracia no debería estar presente. Bueno, son las 7:40 de la mañana. Así está bien la transmisión, dice Diana. Ya se arregló, dice Carmen. Un gran abrazo a todos ustedes por estar tan permanentemente ahí con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y ya regresamos. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros.
no hay derecho, Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:43 de la mañana. Estamos de regreso aquí en No hay derecho y estamos ya comunicados vía telefónica con Carlos Rivera, el doctor Carlos Rivera. Él es actualmente director general del Instituto de Defensa Legal, del IDL, que como ustedes saben produce este programa y donde tengo el gusto de trabajar ya hace bastantes años. Él iba a estar con nosotros esta mañana, pero tiene una diligencia dentro de un rato que ha impedido que pueda venir a la radio a esta hora, pero nos ha contestado el teléfono para poder hablar con él de varios temas que por estos días, mientras está la efervescencia del fútbol y con razón todos estamos esperanzados, entusiasmados de que hoy día nos ganemos el pase al Mundial Rusia 2018, pueden finalmente contrabandearnos algunas cosas que pueden ser muy peligrosas si es que pensamos en asuntos vinculados a la justicia o a lo que debería ser un gobierno respetuoso de la ley y del propio sistema democrático. Doctor Carlos Rivera, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Cláster. Buenos días, amigos de No hay derecho. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Quisiera preguntar o comenzar preguntándole por todos los temas relacionados o todas las acciones que se han venido generando en los últimos días, que daría la impresión, apuntan cada vez de manera más directa a la posibilidad de que dentro de poco Alberto Fujimori salga de la cárcel producto de un indulto. De hecho, hay una cosa particular y muy extraña, porque en él, por ejemplo, en la Comisión de Gracias Presidenciales se nombró una persona de una avanzada edad, 92 años, y parece luego se ha retrocedido, se ha nombrado a otra. No se sabe a qué se deben estos vaivenes. El presidente ha salido a decir el fin de semana que no quiere otro Leguía. Ha dicho también de que este es un asunto no de perdón, sino de salud. Pero, digamos, lo que queda claro es que él está a su manera allanando un poco el camino para que eso se pueda dar dentro de poco, pero parecería que la respuesta, sobre todo en el fujimorismo representado en el Congreso y que claramente lidera Keiko Fujimori, no sintoniza tanto con esa idea, al punto que la propia Cecilia Chacón ha dicho en una entrevista el fin de semana al Comercio que el señor Alberto Fujimori no solo no es dueño de Fuerza Popular, sino que si quisiera vincularse al fujimorismo tendría que inscribirse en el partido. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Hay señales ya que a usted le hacen imaginar que esto está bastante cocinado, avanzando hacia que dentro de poco nos enteremos de repente en medio de celebraciones? Sí, no tenemos ninguna duda ahora que el tema del indulto está en marcha y que el presidente de la República es el más interesado en sacar esta medida adelante, y por eso es que ha tomado decisiones de carácter político justamente para allanar el camino y para sacar del medio los obstáculos que hasta hace pocas semanas existían. Me refiero a la ministra Marisol Pérez Tello y me refiero a los miembros de la Comisión Especial de Gracias Presidenciales, ¿no? Y obviamente las recurrentes
declaraciones del presidente de la República tratando de dar cualquier tipo de justificación, a veces en forma ridícula, sinceramente, pero justificación al fin de una decisión que él personalmente ha tomado. Él está alentando contra viento y marea, literalmente, y que en realidad no es una decisión que no logramos, sobre la cual no logramos entender la razonabilidad política. Es decir, esto que tú acabas de mencionar, ¿no es cierto? Si esto se hubiese, si este tema hubiésemos estado conversando hace un año, probablemente hubiésemos pensado de que el indulto era parte de un proceso de negociación con el fujimorismo, en términos del control del Congreso que tenía y que tiene esta agrupación en esa entidad del Estado. Pero ahora es absolutamente evidente que quien controla la bancada, que es Keiko Fujimori, es probablemente una de las personas que menos quiere que el padre salga de prisión. Por lo tanto, no logramos entender la justificación política de una medida que le va a costar mucho en términos políticos al presidente de la República, que probablemente sea acusada de ser una medida de carácter ilegal por las características con las que se está manejando, y que finalmente no termine justamente de materializar aquello que suponemos el presidente de la República está pensando, que es que este asunto le va a dar un poco más de gobernabilidad democrática a su gestión, ¿no? Sí. Ahora, doctor Rivera, y digamos para diferenciar un poco los planos, porque lo que se aprecia hasta ahora es que la consideración que termina siendo fundamental y ha sido el motor para avanzar seguramente en la idea del indulto, no tiene nada que ver con lo que la ley claramente establece para que esto se pueda dar, sino más bien con consideraciones políticas. ¿Qué cosa es lo que legalmente tendría que cumplirse para que este indulto pueda, digamos, estar revestido de no solo legitimidad, sino legalidad, en el sentido de que cumple con lo que está establecido? ¿Y qué cosa se podría hacer si no cumpliendo lo que la ley establece para impugnar una decisión de esa naturaleza? ¿O es prácticamente imposible después de que ya se dé que se pueda revertir una situación como esa? No, en realidad creo que a estas alturas del desarrollo de un Estado de Derecho, todas las decisiones del presidente de la República pueden ser impugnadas y sometidas a un control de legalidad y constitucionalidad, ¿no? Lo que me extraña es de que muchas personas vayan argumentando que supuestamente no hay procedimiento que rija el tema del indulto, y en realidad es una tremenda mentira, porque desde hace mucho tiempo hay un reglamento que regula el indulto común, el indulto humanitario, el derecho de gracia humanitario, y lo único que tendría que ocurrir es justamente lo que no está ocurriendo, que es que alguien, no sé si el congresista Kenji Fujimori, que se desvive porque su padre salga de prisión, que en cuanto a entrevista dice que su padre está casi a punto de morir, pero que no entendemos la razón por la cual no presenta un indulto, o sus abogados, los oficiales y los de oficio, ¿por qué no presentan una solicitud que es el punto de partida? En la Comisión de Gracias Presidenciales hay cerca de 200 solicitudes de indulto humanitario. Todas han comenzado presentando una solicitud y adjuntando los documentos que el reglamento establece. Me refiero a la sentencia condenatoria, a la historia clínica y otros documentos de menor trascendencia, pero que justamente dan cuenta de la existencia de un procedimiento legal. Recordemos que el 2014 Humala tomó una decisión, y justamente ahí esa decisión la tomó sobre la base de la existencia de un procedimiento previo. Claro. Que se cumplieron etapas. De acuerdo. Y por lo tanto, lo que hay que preguntarse, ¿por qué lo que valía en el gobierno Humala ahora, por alguna razón mágica, ha dejado de existir, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos requiriendo es un criterio de legalidad. No nos oponemos a un indulto humanitario que contenga todos los requisitos y exigencias de la ley, justamente por eso, porque tiene un carácter humanitario, pero el presidente de la República no puede ser el principal promotor del incumplimiento de las normas en un país. No, de acuerdo, además y sobre todo porque en la campaña electoral, para que él pudiera ganar en la segunda vuelta,
se tuvo que comprometer a que iba a respetar la ley y que lo iba a hacer en el marco del respeto al sistema democrático. Pero ¿cuáles serían las vías que están habilitadas en un Estado constitucional de derecho como el que tenemos para impugnar si se diera sin tener consideración y en cuenta el cumplimiento de los requisitos que la ley establece? Eso por un lado, pero por otro lado, ¿es posible de que el presidente Kuczynski pueda dar el indulto tratando de convencernos de que no es un asunto de perdón, sino solo de salud? Es decir, ¿puede haber un indulto que no signifique la perdón de los delitos cometidos? No, la naturaleza jurídica, constitucional de un indulto aquí y en cualquier parte del mundo es el perdón. Digamos, no existe el tema de que este es un tema médico, porque inclusive, Glatzer, te digo, los médicos podrían señalar que efectivamente esa persona, sea Fujimori o quien sea, califica en términos de la gravedad mayor que tiene sus enfermedades. Y el presidente de la República podría decir no darle el indulto, justamente porque la naturaleza de esta atribución constitucional es el perdón que otorga el presidente de la República. El perdón no lo otorga el médico opina, pero el que toma la decisión es el presidente. Por lo tanto, me parece que ahí el asunto está lo suficientemente claro. Y sobre la primera parte... No, pero a ver, solamente, doctor Rivera, solamente para que quede claro a nuestros oyentes, si el señor Kuczynski, que básicamente por consideraciones políticas hoy está apuntando la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori, saca a Alberto Fujimori, lo que está haciendo o haría el presidente Kuczynski es perdonar a Fujimori por los graves delitos por los que ha sido condenado a 25 años en derechos humanos y a 8 en corrupción. Exactamente, mira, a estas alturas de la condena de Fujimori solamente estamos hablando de los temas de derechos humanos, porque ya las condenas por los delitos de corrupción ya han sido cumplidas. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene el jefe de Estado es de una mayor envergadura, ¿no? De acuerdo. Y volviendo a la primera parte de tu pregunta, me parece que aquí hay dos mecanismos de impugnación claramente establecidos, ¿no? Los procesos constitucionales, y en este caso creo que correspondería a una acción de amparo probablemente, que se harían en sede nacional ante un juez constitucional, y por el otro lado una impugnación a nivel internacional. Barrios Altos y La Cantuta, que son los crímenes por los que Fujimori está condenado como autor de crímenes de lesa humanidad, son casos que están sometidos a un procedimiento de supervisión de parte de la Corte Interamericana, justamente por haber sido casos sentenciados el 2001 y el 2006 por la Corte Interamericana, teniendo en cuenta además de que la Corte tiene un pronunciamiento de prohibición de los indultos. Es cierto, no dice que se refiere a los indultos humanitarios, pero sí la Corte de manera reiterada se refiere a cumplimiento de estándares de legalidad que todo Estado debe tener y debe cumplir de manera escrupulosa en casos de graves violaciones a los derechos. De acuerdo, entonces, quiero hacer una comparación que puede... Sí, doctor Rivera, quiero hacer una comparación que puede ser útil para nuestros oyentes. ¿Podría pasar, si es que se da un indulto, sin sostenerse en lo que la ley establece, puede suceder lo mismo que sucedió con aquella ya famosa por nefasta además sentencia que diera Villestein y su sala en el caso Barrios Altos, que la Corte Interamericana se trajo abajo? Sin duda alguna. Hay algunos que han estado poniendo en tela de juicio las capacidades y las atribuciones, yo diría el poder jurisdiccional de la Corte Interamericana. Pero hay que recordar que justamente en el caso Barrios Altos, en 2 oportunidades, la Corte Interamericana ha dado justamente, como parte de su desarrollo jurisprudencial, disposiciones sobre normas y de decisiones de orden interno. Me refiero específicamente a 2 cosas. El año 2001, la Corte Interamericana señaló que las leyes de amnistía del año 95 carecían de efectos jurídicos, con lo cual se tuvo que anular las leyes de amnistía. ¿Ok? Y el segundo ejemplo es que es lo que ocurrió en septiembre del año 2012, como consecuencia de lo que tú recordabas, la sentencia de la sala presidida por el ex juez supremo Javier Villestein, que declaró que Barrios Altos no era un crimen de lesa humanidad. Recurrimos a la Corte Interamericana y en 3 meses exactamente la Corte Interamericana se pronunció exigiendo al Estado peruano la declaración de nulidad de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y digamos, junto con eso,
quedaríamos pues pésimo en la comunidad internacional, sobre todo pensando en un Pedro Pablo Kuczynski que parecería que es hoy tiene mayor y más reputación fuera que dentro en algunos ámbitos a propósito de el no buen gobierno que está haciendo. Entonces debería tener él mucho cuidado. Solamente para terminar, con cargo a que otro día con más tiempo hablemos de tantos otros casos que podríamos conversar, el ministro de Defensa ha dicho que deberíamos ya apuntar a un proceso de reconciliación, y frente a la pregunta o a la repregunta de que si el indulto a Fujimori estaría en el marco de ese proceso, él ha dicho que sin duda podría ser un elemento importante. Se habla de la reconciliación ahora. ¿Qué tan automática, qué tan posible, qué tan a una sola firma puede ser un proceso que en otros países ha sido muy complejo? Mira, todos los países que han vivido, entre los cuales hay que sumar al Perú, conflictos armados internos, siempre plantean como una exigencia de carácter nacional el desarrollo de procesos de reconciliación. Lo ocurre en Colombia, ocurre en países de Centroamérica, ocurre en otras latitudes del mundo. Perú también necesita un proceso de reconciliación, ¿no es cierto? Hay muchas heridas aún abiertas, pero creo que no nos pueden intentar vender una suerte de gato por liebre, en el sentido de pretender afirmar de que la reconciliación es la reconciliación de uno, ¿no es cierto? La reconciliación de Fujimori con sus hijos. Creo que aquí lo que se tendría que plantear es justamente el desarrollo de un proceso de reconciliación, no pretendernos engañar con el argumento de que la libertad de alguien que ha cometido crímenes horrendos y crímenes de corrupción, ese es el inicio de la reconciliación. Porque eso simplemente me parece que es una suerte de, disculpando la palabra, una suerte de metida de mano a la nación, ¿cierto? La reconciliación tiene que considerar no principalmente a los perpetradores, sino principalmente a las víctimas. De acuerdo. ¿De qué proceso de reconciliación podríamos hablar si es que hasta el día de hoy se sigue diciendo que el juicio contra Fujimori ha sido el producto de una venganza, que ha sido un juicio político, un juicio irregular, y se sigue acusando a las víctimas como si fuesen miembros de un grupo terrorista? Bueno, ahí no hay ninguna reconciliación a la vista. De acuerdo. Por lo tanto, aquí nosotros queremos y apostamos por un proceso de reconciliación. Ese proceso de reconciliación creo que tiene que sustentarse en la verdad, en la justicia y en la acción decidida de un Estado de reparar de manera significativa, sobre todo aquellos que tienen la condición de víctimas de uno y otro lado, las víctimas del terrorismo que cometió crímenes graves y de lesa humanidad, y las víctimas de las Fuerzas Armadas que también cometieron el mismo tipo de delitos. Ahora, solamente para terminar, proceso de reconciliación que mínimamente debería partir no solo el reconocimiento de que fue debidamente juzgado Fujimori, sino de pedir perdón por los delitos que ha cometido. Exactamente. Y el presidente... Eso me parece, sí, eso me parece que es elemental, digamos. Tú no puedes pretender de que tu libertad sea el inicio de un proceso de reconciliación cuando no has dicho ni media palabra respecto de una necesaria y exigible solicitud y expresión pública de perdón hacia las víctimas. Sí, eso pues. Me parece que es más o menos elemental, pero no escuchamos ni de Fujimori, ni de sus hijos, ni de sus seguidores y sus defensas. No hay nada en ese sentido, y por lo tanto el sentimiento de las víctimas de los crímenes que él ordenó obviamente tiene que ser un sentimiento de rechazo a una liberación que consideran no solamente indebida, sino abiertamente ilegal, ¿no? Sí, y ojalá, digamos, los periodistas, los colegas que tienen la suerte y la posibilidad de conversar con Kenji Fujimori, nosotros no tenemos, ojalá tuviéramos la posibilidad que viniera Kenji Fujimori aquí a conversar con nosotros, pues deberían preguntarle si considera que su papá debe pedir perdón y él mismo, digamos, expresar un punto de vista en relación a eso. Lo que pasa es que... Eso sería muy importante, ¿eh? Lo hemos dicho públicamente. Si eso existiera, digamos, como se suele decir, como un hecho que surja del corazón de estas personas, creo que eso colocaría esta discusión, que no tiene nunca cuándo acabar, colocaría la discusión en otros términos, en otra dimensión, porque creo que justamente ese tipo de declaraciones y expresiones públicas de perdón ayudan de manera significativa a allanar un camino de reconciliación, justamente, ¿no?
Sin duda. Doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y por con tanta claridad habernos explicado, digamos, todos los escenarios, tanto que se deben generar y lo que se debe cumplir para que un indulto pueda tener y estar revestido de legalidad, pero también por habernos planteado los escenarios de impugnación si este se da sin cumplir esos requisitos. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, hasta pronto. Muy amable. Ha sido entonces Carlos Rivera que ha conversado con nosotros esta mañana, dándonos no su punto de vista, sino lo que está establecido para los indultos, que si bien es cierto, es una institución que está prevista para que el presidente pueda aplicarla ahí donde él considera apropiado, pues se tuvo que reglamentar hace unos años para evitar arbitrariedad, abuso o, digamos, lo que sucedió en el caso del señor Cruzillá, por ejemplo, que se pueda falsear todo para generar algo que no correspondía. Bueno, aquí me mandan un dato que, por supuesto, vamos a tratar de corroborar. Tito nos dice lo siguiente, que este señor Ica, que Luis me ha dicho que es de Fuerza Popular, ¿no? Es un congresista que se ve Ica, es de Fuerza Popular, dice que es promoción de la Escuela Militar de Chorrillos de Martín Rivas. Hay que averiguar eso. Vamos a ver si en su hoja de vida dice que él ha sido un ex militar y más o menos podemos por las fechas sacar si esto es o no verdad. Vamos a ver, porque si es así, ya saben ustedes para quién está pensado eso que la Comisión de Defensa acaba de aprobar. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Cuando regresemos vamos a hacer un poco de análisis sobre este y otros temas y vamos a pedirle a nuestros invitados, Andrés Calderón, jefe de la página de opinión del diario El Comercio, y a Maritza Espinosa, que es periodista, columnista y hace muy buenas entrevistas además el fin de semana en el diario La República, vienen para ayudarnos en ese propósito, así que no se muevan, ya regresamos. Soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:04 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa
está ya aquí conmigo en nuestros estudios Andrés Calderón. Él es profesor de la Universidad Pacífico, columnista del diario El Comercio. Yo antes de ir a la pausa dije que era el jefe de la página de opinión. Pues bueno, ahora va a compartir un poco el trabajo en la Universidad Pacífico, que la verdad debo saludar y felicitar. El otro día ya he mencionado eso, se están haciendo jales bien importantes en distintas áreas, lo que me parece bien en un mundo donde hay que competir, pues las universidades tienen que tener una buena presentación. Andrés, digamos, es abogado, es periodista y creo que ahí va a ser un buen papel, pero va a seguir escribiendo su columna en el diario El Comercio. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Glatter. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias. Además, por la invitación. Es la primera vez que vienes a esta radio, que nos hemos cambiado hace solo 3 semanas. Que está muy bonito. Estamos contentos, te agradezco muchísimo. Bueno, aunque ayer tu columna ha sido sobre fútbol, ¿no es cierto? No podía ser de otra manera. Muy difícil en estos días. Sí, pero digamos, Maritza Espinosa ahí en un ratito, de repente podríamos empezar por ahí, ¿no? Claro, la gente en este espacio lo que espera es que hablemos siempre política, siempre estas cosas, y a veces cuando hablo de fútbol me dice, ¡ay, pero no te distraigas, hay otros temas! Pero yo hablo del fútbol no solo porque soy peruano, no solo porque me gusta el fútbol, no solo porque quiero que gane Perú, sino porque esto que ha pasado en los últimos tiempos en torno a lo que ha generado esta selección, ¿no? Yo creo que no ha habido en los últimos años algo que nos haya unido tanto, en el buen sentido, ¿no es cierto? Tú has estado en Buenos Aires ahora y vas a estar en el partido hoy día. Y de todas maneras voy a estar en el partido. O sea, yo he ido a casi todos los partidos de la selección de local, era la primera vez que iba a un partido de visitante y la verdad es que ver la emoción de las personas, o sea, sentir tanto orgullo y tanto orgullo espontáneo, ¿no? O sea, no ha sido necesaria una ley, una ordenanza, oye, todo el mundo salga con sus camisetas a las calles, no pongas banderas en tu casa, o sea, la gente espontáneamente lo ha hecho. Verlo en otros países. Yo estuve curiosamente en Buenos Aires hace un mes para el partido de Perú-Ecuador y veía gente en Buenos Aires que no tenía nada que ver en ese momento porque era el partido Perú-Ecuador con camisetas de Perú en las calles. Entonces y acá hoy día, mira, yo desde muy temprano estaba viniendo a la radio, ya la gente estaba caminando con camiseta de la selección peruana. Claro. Ahora, tú quieres comprar, también cuestan carísimo, ya no hay, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero ir es, digamos, no solo al hecho de que hoy estamos mucho más cerca de la posibilidad de ir al Mundial, sino de qué cosa esta selección representa en términos de lo que como país aspiramos o quisiéramos que pase también en otros ámbitos. Creo que es una cosa que habría que preguntarse. Sí, creo, y de hecho en El Comercio he visto varias columnas de personas que han tratado de darle una perspectiva sociológica o antropológica al asunto, y es, bueno, por un lado está en volver a tener confianza en un aspecto de la vida del Perú que no despertaba tal sensación, por lo menos desde el año 97, cuando estábamos cerca a una clasificación, pero por otro lado también es esta sensación de que con trabajo, profesionalismo, con seriedad, se pueden lograr mucho con poco, ¿no? Sí, pues. Estamos hablando de un equipo donde no hay estrellas, no hay sobrenombres de fantásticos, no hay ninguno. Su cotización supera los 20 millones, que es lo mínimo que casi todo. La comparación, por ejemplo, con lo que valía el equipo de Argentina. Que jugó la moneda, de 10-1, y aún así esta suma de trabajadores más que de individuales destacados hace, digamos, devuelve la fe en un público que está muy acostumbrado creo que como sociedad a estrellas, a caudillos, y no tanto a trabajos en equipos, no tanto a procesos. Ahora, pero digamos, es verdad, y vamos, mientras esperamos a Maritza, conversar sobre los chicos que integran esta selección y además su procedencia, ¿no es cierto? También el entrenador, ¿no es cierto? Gareca, yo creo que se vio con dos cosas, ¿no? O sea, llegó y dijo, es lo que hay. O sea, con esto yo tengo que intentar avanzar. Y lo otro dijo, de tu debilidad tu virtud, ¿no es cierto? Yo no tengo Messi, pero tengo Oreja Flores, que necesitaba una oportunidad. Chicos que recién están saliendo al extranjero y otros que ni siquiera han salido y están en equipos modestos en el Perú, pero que el hecho de darles ese protagonismo finalmente ha llevado a que tengan un desenvolvimiento, la verdad, como si fueran ya rankeados futbolistas, ¿no? Sí, y además, o sea, es como la sensación que te deja el de haber silenciado a tantas personas que crucificaban a jugadores
con 20 y pocos años y decían, oye, Carrillo no tiene pasta para la selección y digamos ha sido descollante casi todos los partidos. Hablar de que Edison Flores no debería estar porque juega en una liga no tan competitiva cuando estaba por ejemplo jugando, ¿no?, en Dinamarca. Entonces o sea, la cuota de pesimismo, la cuota de siempre de pensar en la derrota antes de jugar el partido, y es algo que, por ejemplo, creo que plantea muy de forma muy lúcida Carlos de la Puente hoy día en El Comercio, es parte del legado, es parte de lo que nos vamos a llevar, pase lo que pase hoy día. Sí, pues. Ya, páselo, o sea, y esto es algo que yo sí quiero resaltar a todos quienes pueden escucharnos hoy día, y a todos los que están muy atentos al partido, es que pase lo que pase, algo ha cambiado en el fútbol peruano, algo ha cambiado en la forma como los hinchas nos relacionamos con la selección, y es algo que no debería estar a disposición de un resultado en este partido, ¿no? No, yo creo que sí. Mira, yo te digo, nombres como yo veía, ¿no? Si tú vas a los lugares donde venden las camisetas, no digo a las tiendas donde las venden y cuestan más caras, en donde la mayor cantidad de gente está comprando, en los mercados y todo, yo veía pues una cosa que hace unos años era imposible. Cueva, por ejemplo, la camiseta de Cueva era una de las más pedidas, y Cueva, digamos, es un chico que viene de La Libertad, jugó un jugador muy humilde que sacó adelante y juega en Brasil y es un jugadorazo, ¿te das cuenta? Además que difiere mucho del tipo de jugador que uno imaginaría puede ser exitoso, inclusive por el tipo, en fin, claro, ¿no es cierto? Y de verdad que eso me ha parecido. Pero lo otro es la serenidad de Gareca. O sea, Gareca es un tipo que perdía, pero digamos siempre marcaba, que eso, lejos de ser un asunto que desalentaba la posibilidad de llegar al Mundial, podía llevarlo a corregir, a mejorar. Y la apuesta por jugadores que también eran... Y darle confianza. Para mí, por ejemplo, el caso de Cáceres fue impresionante. ¿Te acuerdas el partido que jugó y hizo un mal partido y en el siguiente lo volvió a poner? Claro. Y finalmente hizo un partidazo, ¿no? Sí. O Galicia ahora, de verdad que yo creo. Pero ganamos hoy día, ¿tú crees? Sí, o sea, no, quiero que ganamos y creo que a los que tenemos la suerte de ir al estadio hay que poner lo poquito que podemos aportar, que es simplemente gritar y alentar a la selección, ¿no? Tu columna ayer, que lo mínimo que vamos a hacer es la garganta mañana totalmente mañana amanecer afónico, sería un gran aporte a la selección. O sea, es lo mínimo que podemos ofrecer, ¿no? No vamos a estar adentro de la cancha. Qué pena que digamos tengamos que salir de este escenario más optimista a uno que de repente tiene características un poco, yo diría, más inciertas en términos de menos predecibles. La política, bueno, hoy día es el partido, pero entre 2 días es la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República para buscar el voto de confianza. Por las señales hasta ahora, o hasta hace un par de días, parecería que le van a dar el voto de confianza, aunque en las últimas horas ha habido una tensión entre el gobierno y el fujimorismo por 2 cosas. Una, porque el presidente no quiere ir a la comisión Lavallato y ha dicho yo no tengo por qué ir porque esto es un circo, entonces se han sentido ellos ofendidos. Y lo otro es porque el Ministerio Público ha abierto una investigación a Keiko Fujimori y, entre otras cosas, el fujimorismo lo dice y otros lo deslizan, que el gobierno puede estar detrás de querer perjudicar la candidatura de ella al 2021. ¿Eso crees que tú cambia la cosa o, digamos, matices más, menos, va de todas maneras la investidura? No, yo creo que el voto de investidura se va a dar de todas formas. Dudo mucho que digamos las escaramuzas que han surgido en los últimos días y que son de menor intensidad a las que hemos estado acostumbrados durante los últimos 14-15 meses entre gobierno y ejecutivo vayan a tener un impacto tan grande, con repercusiones tan grandes como eventualmente negarle el voto de la investidura. No ha cambiado y creo que correctamente no ha cambiado la Constitución en el sentido de los efectos que podría tener una segunda rechazo a cuestión de confianza o una segunda censura. Por la consecuencia que podría ser la disolución del Congreso. Si así quisieran no dar el voto de confianza, se lo van a dar porque no van a ir a forzar una... Claro, y yo creo que tampoco el Ejecutivo tampoco es que haya tensado tanto la cuerda en el sentido de que esté apuntando hacia una figura de este estilo, hacia un desenlace como el que estamos analizando. O sea, creo que hay unas escaramuzas previas, creo que son, digamos, si entramos a analizar cada una de ellas, o sea,
lo que ha hecho el Ejecutivo y lo que ha hecho el Fujimorismo están dentro de los cuestionamientos o críticas válidas, yo creo que torpemente desde el punto de vista político, y si quieres en un ratito conversamos de cada uno de ellos, creo que han sido torpes, pero no creo que hayan escalado a un nivel tal que uno pudiera pronosticar que el voto de investidura no se va a dar, sobre todo considerando las reuniones previas que ha tenido y la conformación misma del gabinete. Y la conformación del gabinete. Es decir, tú no haces una cuestión de confianza como la que hiciste, ¿no es cierto?, que hizo Zavala, para después poner este gabinete, si es que no querías, digamos, si tu voluntad era llevar al límite a la relación con el Congreso. O sea, digamos, no es como en la época de Humala, sacan a Jara y pone a Cateriano, digamos, con la clara intención de jaque, ¿no? Claro, a ver, censúrame, pues, ¿no es cierto? Y no, porque pone a Mecha Arauz, y los ministros que cambia, digamos, no son ministros que al fujimorismo le sean, en todo caso, si quieres, ajenos. Pero, digamos, estas consideraciones que yo hago, más del ámbito, si uno quiere, judicial, o el ámbito más judicial de la política, no necesariamente por casos que se llevan en el sistema, sino por la discusión sobre el caso Lavallato, ¿crees que de cara a la investidura no van a generar un problema mayor que lleve a un no de la aprobación, pero pueden generar problemas dentro de poco, en corto tiempo? Sí. ¿Ese va a ser un escenario de tensión, de disputa? A ver, el tema de Lavallato, y creo que esto es algo, incluso lo comenté hace varios meses en un tema de política, esta es una tormenta que el gobierno no va a poder esquivar. O sea, por el solo hecho de que, empezando por el presidente, pero algunos funcionarios del actual gobierno han estado en el Ejecutivo anteriormente, es posible que le salpique temas del caso Lavallato, ¿no? A PPK por haber sido ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Toledo, a Mercedes Arauz por haber sido ministra durante el gobierno de García, al mismo y haber sido candidata de García y haber sido candidata de la Prisma. O sea, es decir, de alguna forma les iba a pasar factura, y yo creo que esto es algo que también tiene muy claro el fujimorismo, en el sentido desde su rol de oposición tienen allí, por decirlo así, una especie de crédito que cobrar en el Ejecutivo se pone bravucón. Exactamente, ¿no? Y entonces, claro, el tema de las comisiones parlamentarias, uno, desde la perspectiva del que analiza y que está fuera del protagonismo político, uno puede decir, sí, pues las comisiones parlamentarias en el Perú normalmente son un circo, normalmente sirven simplemente para revanchas políticas o para tratar de limpiar a los afines y golpear a los contendientes. No es una razón que pueda dar el presidente para excusarse de dar un testimonio ante una comisión parlamentaria. Ojo que eso no quiere decir que no tenga asidero legal. Yo creo que sí tiene asidero legal, tiene las prerrogativas propias del presidente de no acudir. Claro. Y tanto más inteligente hubiera sido que explicara que en protección a la investidura, en amparo del tema constitucional, yo no me quiero exponer, pero sí voy a colaborarlo enviando una comunicación, dando respuesta, pero no quiero que se politice, no quiero dañar la investidura de la presidencia de la República. Ahora, el problema con el presidente es que no se sabe si ese aparte que le incorpora siempre, ¿no? Eso del circo es una cosa para provocar una reacción o es un desliz, porque muchas veces esos deslices le han generado problemas políticos serios. Ahora, pero voy del lado del fujimorismo con el caso Lavallato, que tú claramente, y coincido con eso, va a afectar al gobierno en distintas dimensiones, digamos, dependiendo de, bueno, en fin. Pero el fujimorismo que quería ver esto un poco desde el balcón, ahora también está metido en la danza, porque un fiscal acaba de abrir una investigación por estos temas. Ese hecho de que el fujimorismo quería opinar a la distancia es un asunto que le complica a ellos en ese debate. Sin duda, o sea, y se nota porque la reacción que está teniendo el fujimorismo con relación al tema Lavallato, pero ahora también con la investigación que se ha alargado en el marco de la ley que persigue los delitos de crimen organizado, hace notar por un lado la aprensión y la incomodidad del fujimorismo del sentirse que están nuevamente o que permanecen en el banquillo de los investigados, cuando ellos quisieran tener el rol más inquisidor desde una platea, ¿no? Desde un mezanín en el cual ellos estén acusando a las otras figuras políticas. Es algo que les incomoda, es una reacción que si bien es cierto, como comentaba hace un momento, podría uno decir, oye, uno tiene derecho a criticar una investigación fiscal, pero claro, entre decir que critico una investigación fiscal y que creo que no tienen pruebas para poder
mantenerme o incluirme dentro de esta figura de crimen organizado, y luego decir vamos a tomar medidas, o sea, y decir vamos a tomar medidas cuando eres mayoría en el Congreso, no, y sales con todos tus congresistas, y sales con todos los congresistas, con el presidente del Congreso al costado. Claro, esto ya suena a, oye, estoy pisando la línea de la independencia de poderes. ¿A qué te refieres con que vas a tomar medidas? Porque si alguien va a tomar medidas, que la tome Keiko Fujimori como investigada, no la tiene que tomar. Se defienda bien, que vaya a su abogado y que presente una acción, lo que fuera. Porque acá ella lo que dice es: no vamos a permitir que nos traten de esa manera. Y aquí estamos todos los congresistas y el CEN del partido para decirle que no nos vamos a dejar, digamos. Ese es el mensaje. Además, ¿qué coherencia se puede encontrar entre que el Fujimorismo va a escoger qué tipo de investigaciones fiscales les parece adecuadas y cuáles son políticas, como están tildando esta última investigación? O sea, por ejemplo, que hayan cerrado la investigación que tenía Joaquín Ramírez, esa no fue política, ¿no? O el proceso penal que se le está siguiendo a Humala y a Nadine Heredia, esa no le parece política. Sí. O sea, no, de alguna manera lo que parece decir es como que, oye, cuando sale algo en contra mío, entonces es política y ahí vamos a tomar medidas, pero cuando no, aplaudimos la autonomía de la Fiscalía y la independencia del Poder Judicial, ¿no? Lo de Ollantumala y Nadine Heredia, digamos, no sé si es tu opinión, pero la mía es al margen de que yo creo que sí están metidos en actos ilegales, que ojalá y acusen pronto y que empiece el juicio. Esa prisión preventiva y todo lo que ha pasado está por fuera de lo que uno podía imaginar, digamos, por el comportamiento que han tenido. Pero los fujimoristas, los apristas aplaudieron esa situación. Yo ayer he puesto los audios de Becerril diciendo que ahora nos damos cuenta que la independencia del Ministerio Público, que a estos poderosos lo sienta, y Mulder y otros también aplaudieron esa situación. Efectivamente yo creo que hay varias cosas cuestionables, por ejemplo, del tema de la prisión preventiva, no tanto como bien dices, por el fondo del asunto, sino probablemente por las condiciones propias del peligro de fuga, ¿no? Y del riesgo procesal que podía haber. Es cierto eso. Pero si pasamos un ratito del lado jurídico al lado político, es qué seriedad se le puede dar al argumento de persecución política que pueda querer esgrimir el fujimorismo cuando se comporta en otro tipo de procesos como acusador. Es decir, ¿realmente creen ellos que alguien se va a solidarizar cuando dicen que nos están persiguiendo políticamente, que nos quieren mantener siempre en estado de investigados? Como también es el discurso de Alan García. ¿Alguien realmente le va a dar respaldo a ese tipo de declaraciones? Ahora vamos a hablar de García. Cuando en otros casos sí saludas la autonomía, sí saludas la independencia y dices por fin se está haciendo justicia, y en el tuyo entonces cuando tú eres el investigado, no, ahí sí es político. Ahora, ahí no hay independencia. Quien se va a beneficiar de todo esto, ¿sabes quién es? Toledo. Yo creo que para Toledo está pintado el tema de la persecución política. Él va a argumentar en Estados Unidos: mira, tú quieres que me vaya a someter me voy a someter a ese sistema de justicia que mete a, digamos, dos personas como Nadine Heredia por esas consideraciones, y donde la bancada de un partido sale a amenazar al Ministerio Público. Yo no tengo congresista, no tengo partido, no tengo nada. ¿Tú crees que hay garantía? O sea, yo creo que todos están jugando para eso. Ahora, Alan García, ¿qué te ha parecido la sobrereacción que ha tenido sobre este caso? El Comercio editorializó, no sé, ayer, ¿no es cierto?, sobre este tema. Pero ¿qué te parece a ti lo de García? ¿Señal de qué es ese comportamiento? A ver, pueden ser varias cosas, ¿no? Algo que queda claro es que a pesar de que después del resultado nefasto que tuvieron en las elecciones y que él dijo que él sí iba a dar un paso atrás para que las nuevas figuras del aprismo tomaran el liderazgo, en verdad parece que le cuesta demasiado no estar en la foto, y sus reacciones por Twitter. Hace poco publicamos también una columna de él en El Comercio en donde él repetía todo se vende menos yo, ¿no? Todo se vende menos yo, todos los otros presidentes y a mí me persiguen, a mí siempre me quieren mantener en la cuestión de investigado. Que uno que podría decirle al expresidente García respecto de esto, es decir, existen elementos que hacen que se investigue a la gente de tu gobierno y que se investigue a personas que de alguna manera han gozado de la confianza del expresidente y que podrían a él también involucrarlo. Entonces, que él reniegue no solamente de las investigaciones que se le siguen, como se le están siguiendo a los integrantes de los 3 últimos gobiernos que han tenido algún tipo de involucramiento con el caso Lavajato, o que reniegue de la percepción
popular que existe de que en su gobierno ha habido corrupción y de que incluso lo han llevado a catalogarlo como el gobierno más corrupto, incluyendo curiosamente al Alberto Fujimori, sí. es pensar que en realidad todo el mundo tiene una visión equivocada de la realidad y solamente la de Alan García es el iluminado. Ahora, ¿no? Pero en este tema inclusive de la percepción de la gente sobre qué presidente fue más corrupto, sale y ataca a Walter Albán por la encuesta, es decir, o sea, sí, digamos, claro, como si Walter Albán hubiera ido a tomar la encuesta a cada uno, ¿no? Y hubiera obligado a la gente que diga... O sea, si salía una... A ver, seamos un poco irónicos, pero que si salía la encuesta y dice, era la única en la cual iba probablemente a confiar. O sea, la encuesta no la hace Walter Albán, ni siquiera la conduce Proética, la conduce Ipsos, ¿no? Sí, entonces, bueno, digamos, ya es conocido que Alan García, cuando las encuestas no le son favorables, no cree en ellas, ¿no? Sí, pues. Y ya conocido qué tipo de encuestas sí le gusta. Ahora, pero daría la impresión de que García está perdiendo un poco el control de aquello que antes y en otros casos y otros momentos le ha garantizado claramente la impunidad, ¿no? Creo que hoy día hay fiscales, ahora, la valla que se ha puesto el fiscal Castellanos también es alta, ¿no es cierto? Porque habla de una organización criminal y que dice que esa se forjó el año 91, en fin, habrá que ver cuánto de eso puede probar. Pero de que García reacciona porque creo que va perdiendo el control es un asunto claro. Y en la política, efectivamente, el menos de 6% que sacó en el último proceso electoral da cuenta de que no tiene eso, pero tiene operadores en el Congreso que son muy fuertes. Sí. Y por eso es que esos ahora están al servicio de Alan García. Otra cosa que me preguntan acá y me piden que recoger tu comentario, es algo que tenía pensado también, es el indulto a Fujimori. De hecho, ya el ministro de Defensa ha incorporado al debate un elemento mayor, ha dicho reconciliación nacional. Y en el marco de eso, el indulto podría ser parte de ese camino a seguir en los próximos años. ¿Qué te parece el indulto? ¿Se va a dar? ¿Crees que al fujimorismo le gusta o no? ¿Quiere? Hay dos fujimorismos, uno que sí, otro que no. ¿Qué va a hacer ese otro grupo que votó por el presidente Kuczynski pensando en que no iban a votar a Fujimori? ¿Cómo ves la cosa en el tema del indulto? A ver, la incorporación del elemento de la reconciliación que está dentro del discurso, creo que es una consideración más de orden político. Realmente no existe un condicionamiento a, por ejemplo, a un tema de pedir perdón o reconciliación para que proceda o no proceda, más allá de que es algo que uno quisiera que quisiera que suceda. Yo creo, ya entrando más al análisis coyuntural, yo creo que el indulto se va a dar de todas maneras. O sea, digamos, más señales no podía haber dado el mismo presidente, y ahí uno ya hasta el punto de que uno no crea que sean deslices o que sean pequeñas incontinencias verbales de decir lo que está pasando por su cabeza. O sea, ya pareciera que, o sea, a mí me parece que da una sensación de decir, ojo, por si acaso, de todas maneras voy a indultar, ya les avisé, de ahí no me peguen, ¿no? O sea, no me estén criticando. O sea, ya son varios los mensajes que ha dado PPK en el sentido de darle el indulto, el último al compararlo con Leguía. Creo que esto es algo que de todas maneras se va a dar. Y los efectos probablemente... ¿Va a ser útil para los fines que él, digamos, más o menos imagina, va de alguna manera a ayudarlo? A ver, hay que distinguir, creo yo, de dos posibles efectos dependiendo de los escenarios, ¿no? Yo creo que él probablemente esté pensando más en el efecto de evitar el mayor costo político que podría asumir, que sería el caso que él muera en la cárcel. O sea, digamos, ¿tú crees que, claro, yo también creo eso, que él se está pensando, y si se muere en la cárcel va a ser peor? Claro. Y a esa puede ser la primera eso, y creo que eso denota alguna de sus declaraciones, ¿no? En el sentido, por ejemplo, la comparación con Leguía creo que va hacia ese lado. O de que no es, sino solo es una cuestión de salud. Sí. Ya, pese a que, digamos, la ley establece una cosa totalmente distinta a eso, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces... eso es una de las percepciones. La otra es, lo voy a utilizar como activo, va a jugar a favor, la pregunta es si va a jugar a favor del gobierno de PPK. Sí. Y yo creo que sí es una, o sea, y además algunas fuentes digamos cercanas a este entorno en algún momento comentaban que sí era una consideración, o sea, que sí se estaba pensando en una especie de estrategia que podría generarle réditos al gobierno y al mismo tiempo debilitar
la interna del fujimorismo, porque se percibe que en buena parte del fujimorismo, digamos, del partido Fuerza Popular y de las facciones más cercanas a Keiko Fujimori, esto era algo que los incomodaba, les parecía riesgoso, les parecía que podía significar el resurgimiento de figuras de antaño del fujimorismo, claro, que hoy en día están desplazadas. Creo pero que pero digamos, esa consideración, disculpa que te interrumpa, Andrés, tiene que ver con que la bancada podría partir, si que Kenji se podría llevar a algunos, o solo de revivir a estos otros que podrían empezar a hablar por Alberto y por una recomposición del fujimorismo al margen de la bancada parlamentaria. A ver, creo que no ha habido, digamos, la expectativa o la idea esta de que Kenji tenía su propia bancada al interior de Fuerza Popular y que se podía eventualmente separar de la banca mayoritaria. Yo creo que se ha diluido. Creo que uno de los grandes problemas que tendría una estrategia de este estilo es que incluso, es cierto que hay congresistas más cercanos a Kenji y es cierto que hay congresistas albertistas, aún así creo que esa cohesión no es en sí misma suficiente. Creo que no tienen una cohesión ideológica, política, de estrategia tampoco con miras a un futuro electoral que a uno lo permita presumir exactamente, claro, que les va a convenir hacer ese paso. Más les conviene Keiko porque, digamos, tiene un poder que aún no puede parecer por momentos autoritario, pero lo tiene. Aún así, no es necesario que se parta formalmente una bancada para que exista un cambio en, digamos, en la correlación de fuerzas que puede haber en el Parlamento, en los votos, me refiero, en las posiciones que puedan tener en eventuales citaciones a ministros, a eventuales interpelaciones y eventuales censuras, y tampoco con relación al impacto que en la interna puede generar con relación a la actitud que ellos van a tomar en los siguientes años. O sea, ¿qué es lo que podría pasar? Y creo que hacia esto es una consideración que también está teniendo el gobierno. Consideran de que el fujimorismo, por lo menos en la posición antagónica que han mostrado frente al gobierno, no va a crecer en esa conflictividad, sino más bien va a reducir los niveles de pugna con el Ejecutivo, si es que se le otorga la gracia presidencial a Alberto Fujimori. La entrevista que le hace El Comercio a Cecilia Chacón el domingo, es la portada además, esta afirmación de que Fujimori no es dueño de Fuerza Popular, y digamos el desarrollo de la idea, porque no es, digamos, una cosa que sacan una frasecita para poner un titular. Ella desarrolla la idea. Dice primero que Fujimori nunca le importaron los partidos. Uno. Segundo, si quisiera él ser de Fuerza Popular, tendría que inscribirse en el partido. Casi como anda la cola. Claro, es decir, tú aquí ya no representas nada. Pero no es un mensaje también, digo, a Kuczynski diciendo, mira, si tú indultas a Fujimori, no creas que estás indultando a alguien que a nosotros nos va a mover el piso. Lo que puede es, digamos, sí, seguramente va a ser un hecho político importante que salga, pero con nosotros no va a tener nada que ver. Está claro que con el núcleo duro del keikismo, llamémoslo así, no es una prenda de negociación relevante para el gobierno. No es que el indulto. El indulto, no, claro que no, y yo creo que eso lo deberían también tener muy en cuenta. O sea, no es que a partir después del indulto ellos se van a tranquilizar. No, pero justamente por eso, pues yo estoy viendo la utilidad del indulto. Porque estos de repente van a decir, van a ver que nosotros, o sea, digamos, si ellos en su idea creen que van a tener un fujimorismo más tranquilo, nosotros al contrario, primero porque creemos que Fujimori no tiene nada que ver con nuestra historia, uno, y en segundo lugar, para demostrarle a la gente que nosotros no hemos influido en esa decisión, vamos a comportarnos severamente con el gobierno. O sea, puede tener el efecto contrario también. Puede tener el efecto contrario. Ahora, digamos, mirando cómo se percibe hasta ahora hasta este momento el tema del indulto, digamos, el fujimorismo por efecto popular, es decir, porque hay una mayoría que apoya el tema del indulto en la figura humanitaria, más allá de que podamos discutir si es que realmente se están cumpliendo las condiciones o no, pero hay una mayoría que apoya esto. Y por otro lado, porque
algo que creo que las personas, y lo van a hacer notar desde el interior de la bancada, las más cercanas a Alberto Fujimori, no van a congraciarse con la ingratitud, es decir, no van a ver bien que el fujimorismo reaccione negativamente ante el indulto. O sea, creo que el mensaje, aun cuando puede ser claro, de que al sector cercano al queiquismo no le interesa o no se va a congraciar con el tema del indulto, tampoco es que tengan mucho margen de acción para radicalizarse como consecuencia del indulto. O sea, creo que les jugaría en contra. No podrían actuar mostrándose como que no les gustó que indultaran a Fujimori. Exactamente, o sea, se van a ver incoherentes. Ya, ¿no? Puede ser, pero digamos, por lo que PPK ha hecho estos 14 meses, digamos, sus escenarios no ha sido tan sofisticado su desempeño, ¿no es cierto? Entonces, pues yo te digo, si tú pides cuestión de confianza para poner un gabinete como este, es porque hiciste esto y después te asustaste, no sé, algo ha tenido que pasar para que no sigan esa... Y así varias otras cosas que se puedan decir. Pero tengo que ir terminando ya. Pero tú crees que el indulto va a ser, cuando dices que se va a dar de todas maneras, dices que va a ser pronto, porque una de las cosas que dice aquí la gente, y con razón, es que claro, van a tratar de utilizar un escenario, digamos, donde estemos todos abocados a, si la selección pues hoy día pasa al Mundial, o Navidad, o incluso dicen la visita del Papa, podría en esos escenarios. ¿Tú crees que así de inmediato va a ser? De lo que he podido saber, no es que no ha cambiado el esquema temporal que ellos manejaban. Entiendo que todavía se sigue pensando hacia fin de año, y entiendo que tampoco ha cambiado venía escuchando en la radio tu conversación con Carlos Rivera con relación, y él apuntaba con corrección que existe un procedimiento que debería empezar con una solicitud, debería haber una evaluación de los médicos. Entiendo que aun cuando ya existen evaluaciones preliminares, no es que estén pensando saltearse este proceso, lo cual, si lo hiciera, sería ya de una torpeza mayúscula, no solamente por el tema político, sino porque abriría un flanco legal que va a ser explotado sin duda por quienes planteen una oposición al indulto, porque van a decir, oye, si me quedaba dudas, o sea, creo que el camino que el Ejecutivo va a tomar es el del indulto humanitario. Si me queda dudas, si tengo sospechas, si realmente se cumplen las condiciones para el indulto humanitario, hacerlo sin seguir el proceso, ya es ponerse la soga al cuello, ¿no? Sí, no, yo creo que sí le van a armar un expediente, yo creo que sí va a haber opinión médica, yo creo que va a hacerse de esa manera, para tratar de cubrirse el ámbito legal. Pero creo que la consideración central es política, o sea, lo otro va a ser, digamos, armar un file para, digamos, los gestos que ha dado el gobierno con el cambio del ministro de Justicia, con el cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales, con la cercanía con Kenji Fujimori, las declaraciones de PPK apuntan a que la concentración política está de todas maneras, es muy latente y no es algo que se debe ignorar, ¿no? Sí. Andrés, lamentablemente el tiempo se me ha acabado. Muchísimas gracias por haber venido. Quiero decir que iba a estar Maritza Espinosa, pero avisó que tuvo un pequeño un problema en su casa, espero que no sea complicado. En fin, otro día tendré la posibilidad de hablar con ella y invitarte a ti también nuevamente para seguir conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido.
El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:40 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Voy a comentar algunos de los mensajes que nos llegan esta mañana a través del Facebook. Jorge Vargas dice: no hay indulto, Fuji está más sano que tú, dice. Bueno, ya, Inés dice farsa médica y farsa legal, indulto farsesco. Luego otras personas dicen que es imposible que se pueda plantear una consideración médica, una consideración de salud médica deficiente de alguien que tiene la capacidad y la posibilidad de tener un médico de cabecera, ir a una clínica que él escoge cada vez que tiene alguna afectación. No se trata, dicen, de un problema vinculado a querer que él se quede a como dé lugar en la cárcel. Si él estuviera en una situación realmente grave, habría que pensar el indulto humanitario. No se puede, y esa es otra cosa que dicen también claramente, de que aprovechar de escenarios de efervescencia en otros ámbitos para tratar de meternos en un asunto que claramente puede otra vez dividir al país. Bueno, hay varias consideraciones en relación a lo que podría significar el indulto a Alberto Fujimori, pero como ustedes han podido durante estos días escuchar aquí en el programa, y más o menos es lo que se huele en el ambiente, esto está ya bastante avanzado. Y mientras eso sucede, las víctimas no solo no son recibidas por Pedro Pablo Kuczynski, sino que además, digamos, no se les toma y se les tiene la consideración que sí se les tuvo el momento de ir a buscar que lo apoyaran en la campaña electoral. Son las 8:42 de la mañana. Quiero contarles y decirles ahora esto porque de repente más adelante no tengo tiempo. Yo voy a estar unos días fuera por cuestiones estrictamente personales. No voy a estar el día de mañana, ni el jueves, ni el viernes, pero ayer conversaba con mis amigos Ernesto de la Jara y Gustavo Gorditi, que van a ser los que van a tener la generosidad y la gentileza de venir a acompañarlos ustedes estos días para poder sacar adelante el programa y ustedes puedan, digamos, tener entrevistas, puntos de vista que ojalá sean útiles en aquellos aspectos que a ustedes y a nosotros parece nos marcan o establecen una sintonía. Así que les pido, van a estar muy bien acompañados por ellos, por supuesto, y les agradezco, pero quería contarles eso, porque a veces termino el programa, me olvido de decirlo, y al final mañana no vengo y ustedes dicen, ¿qué pasó? Bueno, en fin, voy a tener que salir unos días, pero digamos, todo bien, así que bueno, quería comentarles eso. Quería comentarles también que me comprometí, disculpen que haga un paréntesis, tiene que ver con un asunto básicamente personal. Ayer estuve en una presentación en el peruano japonés del Colegio Isabel Flores de Oliva, que es el CIFO, que es el colegio donde estudia mi hija, y lo quiero mencionar porque varios padres de familia se me acercaron, porque realmente hicieron un espectáculo de música y danza tremendo, espectacular.
y saludo a todos los profesores de danza y a los profesores de música de este colegio que hicieron que, digamos, los alumnos de todos los grados hicieran unas presentaciones realmente magníficas, muy, muy profesionales. Yo me atrevería a decir que podrían hacer un elenco y después hacer presentaciones en otros lados también. Y ayer varios padres familiares se me acercaron y me dijeron, oye, sería bueno que lo resaltes en la radio porque es importante. Y de verdad que lo hago con cariño, no solo porque es el colegio donde estudia mi hija, sino porque además realmente vi un espectáculo. Yo suelo ir a varios otros que ha marcado claramente la diferencia. Este es un colegio, así que muchas felicitaciones a este magnífico colegio, la verdad, donde yo estoy muy contento también. Bueno, entonces voy a una pausa, Carlitos, vamos a una pausa. Se nos ha movido un poco la pauta del programa, ya todo el mundo está pensando en el partido del día de hoy, pero regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. 8:45 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Rosy John me dice, ¿qué colegio? Isabel Flores de Oliva, se llama Isabel Flores de Oliva, el CIFO. Es un muy buen colegio, la verdad. Carmen Rosa dice, periodismo limpio y correcto, valen un Perú. De esos peruanos queremos arriba Perú siempre. Muchísimas gracias, Carmen, por esas tan generosas palabras. Son las 8:47 minutos de la mañana. Quiero mencionarles, ya me preguntan aquí, no, solamente me voy a unos días, o sea, solamente ya la próxima semana estoy aquí en el programa, así que porque muchas personas dicen, ¿cuánto tiempo te vas? No, me voy solamente unos 3 días, a ver, un ratito, solamente quiero hacer lo siguiente porque se me ha ido el Facebook, entonces, a ver, un ratito que vamos a mejorar eso para poder seguir con la transmisión en vivo y en directo. Bueno, me dicen que estamos en comunicación telefónica con Jorge Bracamonte. Él es secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sé que está en medio de una reunión, ha tenido la gentileza de contestarnos esta mañana el teléfono para hablar con él brevemente de varios temas. Hace un ratito acabamos de conversar y creo que todas las versiones coinciden en que el tema del indulto a Fujimori está ya bastante avanzado. Hoy día el Diario de la República da y con detalle cuenta un poco los pasos que se han dado en esa dirección y parece que solo es una cuestión de tiempo. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Glatzer? Buenos días. Muchas gracias por respondernos la llamada. Bueno, parece que el indulto va de todas maneras. ¿Qué piensas de eso? No solo de que cada vez parecería estar más cerca de esta posibilidad, sino qué cosa es lo que concretamente se va a hacer. Ayer conversaba con familiares de víctimas que estaban muy mortificadas con esto, porque esto avanza y ni siquiera el presidente ha tenido, digamos, la delicadeza mínima de poder recibir a los familiares de las víctimas, a quienes sí, digamos, recibió y con quienes sí se comprometió y con quienes sí conversó en la campaña electoral para pedir que lo apoyara.
Yo creo que el presidente de la República ha cometido varios equívocos y algunos de ellos graves, ¿no? O sea, creo que dentro de las formas democráticas lo que correspondía era recibir a quienes han sido víctimas de una estrategia implementada por el propio Estado, bajo el mandato del propio presidente de la República en la década de los 90, bajo el manto de una dictadura, donde se organizó un aparato criminal que afectó a decenas de familias, quitándoles a sus seres queridos. Y el Estado ahí tiene una responsabilidad primera con estas personas y familias, y además les tiene una deuda histórica. Yo creo que en ese sentido el Estado ha fallado en la forma y en el fondo, porque en el fondo también ha omitido las responsabilidades que tiene, ¿no es cierto?, el señor presidente como garante de la ley. Creo que ahí hay estos dos temas puntuales con las familias. Y respecto al tema del indulto, creo que el presidente no solo está mal asesorado, sino que el entorno y él mismo muy probablemente están convencidos que el indulto es un acto de justicia, cuando más bien lo que toda la opinión pública sabe es que quien está condenado y en esos momentos pagando condena y carcelería es porque ha cometido un conjunto de delitos graves, ¿no?, que han atentado contra la humanidad. Y ahí hay un problema serio, muy serio, que tiene que ver con esta comisión que ha reemplazado en conjunto a la anterior comisión, y tengo la impresión que ahí se ha cometido un error, porque se ha generado una comisión ad hoc, ¿no? O sea, se ha eliminado la participación de sociedad civil, se ha incluido a personas que en verdad no tienen competencia sobre estos temas, y finalmente estas personas tienen sobre sus espaldas una responsabilidad grande, ¿no? Más de 900 solicitudes que están ahí pendientes, más aproximadamente 55 solicitudes también de indulto humanitario, la propia situación de el señor Hermosa Ríos, ¿no? Y todo esto antecede a algo que no ha solicitado ni el condenado actualmente en carcelería, Alberto Fujimori, ni su familia. Tito. ¿No? Entonces creo que hay cosas que se están tratando, hay cosas que se están omitiendo, pero además se está generando una comisión que es en realidad una comisión tenemos problemas de comunicación. Para favorecer una decisión política. Sí, Tito, tenemos un problema de comunicación, vamos a tratar de mejorarlo, pero te quería preguntar, entonces tú lo que consideras, o la coordinadora considera, de que en este momento hay varias otras personas que, siguiendo lo que está claramente establecido para acceder o pedir un indulto humanitario, debería, digamos, revisarse esos casos y no saltearse uno que ni siquiera tiene uno habilitado, digo, en términos del tratamiento. Y dirías tú, dentro de esos, el caso de Hermosa Ríos, que es un caso que el fin de semana se ha conocido, está en una situación distinta al de Fujimori, y en esos otros casos sí debería poderse dar la posibilidad y no priorizar a alguien que no está en lo que digamos, inmerso en las consideraciones que la ley establece como requisitos. Esto tendría que ser así si es que respetamos la ley y su procedimiento, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, como hay una decisión política, estamos salteándonos no solo la ley, sino los procedimientos. Estamos creando una comisión ad hoc, y muy probablemente esta comisión ad hoc también genere una junta médica ad hoc. Yo creo que esta situación es grave, ¿no? Y en verdad pondría en cuestión digamos, la calidad de garante del propio presidente de la República, de garante de las leyes. Ajá. Y en el caso me preguntan aquí en las redes, del caso Pativilca, por el cual se amplió el proceso, el pedido de extradición de Alberto Fujimori, que no tiene una sentencia, sino más bien que es un proceso que va a tener que desarrollarse. ¿Qué pasaría con eso concretamente, inclusive si es que el indulto se materializa en los otros casos? No, son las 8:52 de la mañana, tenemos problemas de comunicación y creo que no sé si las podemos superar, pero es importante saber qué podría pasar si es que, como ya se sabe, va a tener Fujimori que ser juzgado por el caso de Pativilca.
¿Vamos a tener la posibilidad de enganchar nuevamente? ¿Sí? Sí, pero creo que Tito está en movimiento. A ver, fíjate, Carlito, tenemos un par de minutos nomás ya para terminar. Solamente quisiera que termine con esa idea y preguntarle sobre el tema de la reconciliación, que es otro aspecto que por estos días se ha planteado como el escenario en el cual debería la salida de Fujimori ser un acto o un hecho determinante. Vamos a ver si es que logramos recuperar esta comunicación, y si no es posible, pues bueno, vamos a dejarlo para otro día. Yo no voy a estar estos días, lamentablemente, y no sé si a mi retorno ya Fujimori esté indultado, ya no sé si la selección esté clasificada, ya no sé si el gabinete le hayan dado el voto de confianza. Es probable que varias cosas suceden, pero esperemos que no sea en contra de lo que la ley claramente establece. Sí, hemos perdido comunicación, lamentablemente, pero ya otro día, Carlitos, queda pendiente de que puedan invitar a Tito Bracamonte aquí para seguramente desarrollar mejor el punto de vista de esta organización que a nivel nacional desarrolla un trabajo importante para promover los derechos fundamentales de distintas, sobre todo colectivos, que pregonan a su vez los derechos fundamentales de todo por igual en un Estado democrático, pero también que acompaña a las víctimas, y lo hace también tratando de representar y acompañar e interpretar un poco sus demandas para ver si es que estas son atendidas debidamente. Bueno, no hay tiempo para más, son las 8:55, solamente para decir que, reiterarles que yo no voy a estar mañana, Carlitos, no voy a estar, voy miércoles, jueves y viernes, pero viene Ernesto de la Jara, va a estar Gustavo Gorriti, así que el programa va a estar excelente durante todos estos días. Yo pido que lo sigan sintonizando, y hoy ya regreso la próxima semana. Y hoy día, digamos, como ustedes han podido seguir en esta emisión del programa, hemos hablado de temas que nos preocupan, pero vamos a cerrar el programa pues esperando y con la expectativa y con el entusiasmo de que hoy día, cuando nos enfrentemos a Colombia en este partido de la clasificatoria que nos va a llevar, creo yo, de todas maneras al Mundial, podamos ganar y estar celebrando. Celebrar porque corresponde que un proceso que se ha desarrollado con un magnífico liderazgo del señor Gareca, pero sobre todo con el talento, la humildad y la gran capacidad técnica de un grupo de jugadores que han entendido que ellos son la representación de todos nosotros, al margen de las diferencias que podamos tener en distintos ámbitos de nuestra vida. Así que arriba Perú, hoy día le ganamos de todas maneras a Colombia, mañana seguramente va a ser un día de celebración, yo ahí donde esté también celebraré, por supuesto, porque es una cosa por la que creo que sí corresponde estar contentos. Ojalá esto que nos pasa en el fútbol nos pasara en otros ámbitos y tuviéramos en la política, por ejemplo, un mínimo de pensamiento hacia el mediano y largo plazo, que actuáramos coherentemente con el sentimiento de un país que está ávido de triunfos, que quiere referentes y que no quiere estar cada cierto tiempo en el ámbito del fútbol lamentándose no llegar a un mundial, y en el ámbito de la política siempre pensando en el mal menor. Todo eso puede cambiar y depende de nosotros. Hoy día somos todos la selección, y ojalá, porque yo creo que va a ser así, pues gana Perú. Y nos encontramos ya conmigo la próxima semana, pero con ustedes, por cierto, el programa los mañana y en adelante. Así que les vaya muy bien y nos encontramos pronto. RBC 104.7, la otra forma de vivir. La hora exacta en el Perú, falta un minuto para las 9 de la mañana. Desde la central informativa, las noticias de la hora a través de RBC. Apoyo presidencial. El Perú se juega hoy la clasificación al